gasto. Hola, buenos Muy días. ¿Con quién tengo el interesante. gusto? ¿Con quién? Armando Echeverri. Armando Echeverri. ¿A qué se dedica Armando Echeverri? En este momento me dedico a lo que me he dedicado 40 años atrás, al área de energía. Estamos participando con la futura secretaria de Energía, Rocío Nale, y estamos en lo que hemos hecho durante toda nuestra vida, ¿no? Que ha sido la defensa del petróleo para México, que lo fuimos perdiendo y ahora lo queremos recobrar. Esa es la idea, ¿no? Recobrar la patria expendida ya. Híjole, no, terrible, terrible. Ingeniero, ¿a qué se debe la entrevista del día de hoy? O sea, la presencia de ustedes el día de hoy. Bueno, Alejandro lo hace cotidianamente, o sea, lo hace constantemente, hace desayunos o esta casa, rueda de café, no fue desayuno, para informar los avances que él tiene como senador. Y una de las cosas importantes, leyó de manera general los nuevos lineamientos de cómo se va a distribuir el presupuesto a través de la Secretaría de Hacienda, porque él es el presidente de la Comisión de Hacienda en el Senado. Entonces ya agarró su presidencia y él es copartícipe de lo que pase, claro, revisando cada quien la parte que le toca. Él no va a proponer la ley de Hacienda, pero se la dieron a revisar a los senadores y la están revisando. Desde luego que cualquier cambio que se dé se tendrá que aprobar como Congreso, pero dio lineamientos muy interesantes, a dónde recortar, a dónde limitar gastos. Habló de 2.5 billones con B, o sea, 2.5 o 12 cifras, donde en 3 años se perdía ese presupuesto por concesiones, porque a empresas transnacionales y nacionales no se les cobraba o se les devolvía, que eso no va a suceder. Ya esos privilegios en 3 años habló de 2.5 billones, es 2.500 miles de millones de pesos. Es una locura, es la mitad de un presupuesto anual de todo el país. Y al ciudadano pues le devuelven nada, al contrario, no pagues y te van a perseguir hasta por no reportar el fisco cualquier. ¿En dónde está este tema en este momento? ¿En la Cámara de qué o en el Congreso de qué? ¿Dónde está Alejandro? ¿Dónde está este punto? ¿A dónde lo presentaron? Está, bueno, lo que él acaba de comentar es que les pasaron la nueva ley de austeridad y de lineamientos y de redistribución del presupuesto en la Cámara de Senadores en México, en el Senado, y él es el presidente de la Comisión del Senado. Dígame algo, y de llegar a un acuerdo y que sea obviamente positivo para la sociedad, que es la que más agraviada se ve con esta pérdida de dinero, y como acaba usted de decir, es la problemática de que los ricos deben mucho y le dan 3 meses o 6 meses o 3 años de cárcel, y si cualquier delincuentillo se compra una torta o se roba una torta, ese sí tiene cárcel y es perseguido, ¿no? Qué padre sería que regresaran tanto dinero, ¿sí? Dígame algo, ¿está usted de acuerdo con la última noticia del presidente AMLO en cuanto a los puntos de darle trabajo a los inmigrantes? Por supuesto que su planteamiento tiene todo el sentido humanitario. Ya no quiero decir filosóficamente que este planeta es de todos, porque si no entendemos las cosas, sí no entendemos nada. Una cosa es el movimiento que se está dando ahorita, que tiene que analizarse si tiene visos políticos, si es una presión hacia las próximas elecciones de los Estados Unidos con respecto a Trump, si es inclusive un autogolpe del mismo gobierno federal. Había que analizarlo, pero en términos de un ciudadano que le preocupe la humanidad, las migraciones se han dado desde los tiempos bíblicos, por no decir antes, hasta actualmente. En principio, cuando hay un movimiento de estas características, recibe bien a los seres humanos,
Hay quien ha dicho, es que llevan de escudo a niños. Bueno, puede ser, pero tú no puedes, en aras de esto, movimiento político, movimiento social, movimiento económico, pues dejar que un niño se deshidrate o que un anciano se muera, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, yo estoy totalmente de acuerdo. Ahora, como dice, y lo dijo Alejandro, si ellos vienen ahora en unos grupos mayores, que eso no se acostumbraba en el pasado, es porque hay serios problemas. Ya hubo reunión de los 3 países, Guatemala, Honduras y México, buscando las alternativas para un problema de esta magnitud. Entonces, es como si me dijeran, oiga, ¿qué opina usted del señor que acaba de tocar la puerta de su casa y tiene hambre? Yo lo invito a comer. Bueno, conociendo a tu corazón, eso no sería extraño para mí. Y analizo si el Señor me viene a timar, si el Señor realmente tiene una necesidad. Te cumple con tu tarea, dale de comer. Le procuraría dar los elementos para que a partir de ahí se defienda. Un niño que lo traen cargando, yo no sé cuál será su culpa de haber nacido, o el papá que tiene, o la mamá que tiene. Hay una realidad y vamos más a fondo. Apenas lo platicábamos porque es el tema, ¿no? Y me decían, ¿cómo lo ves? Bueno, ¿quién le fue a dar un golpe a su presidente legítimo a Honduras? ¿Quién fue? Los Estados Unidos fueron militarmente a quitar a un presidente legítimo, que era un presidente bueno, malo, regular, al que quitaron, y lo fueron a quitar militarmente. Esto es una consecuencia de esa situación. Ahora hay que analizar si que vengan de 5,000 en 5,000 o 10,000, qué soluciones se les da por el momento. Si están en la reja de México, atiéndelos bien, dales una revisión de salud, que buena falta le hace, porque hacen una comparación que no tiene lógica. Es que hay mexicanos en esa situación, y por supuesto que sí, eso es obvio. Bueno, y en ese punto yo te preguntaría, de acuerdo a las propuestas del presidente electo, dime algo, la cartera económica del país, ese presupuesto tiene para cómo se está manejando en las notas hoy en día. ¿Hay dinero para darle trabajo a esta cantidad de gente? ¿Cómo sería lo de una visa inmediata? Cuando, ¿sí? Yo siendo extranjera, a mí me costó 5 años establecida aquí en el país para poder que me dieran una visa, y más una visa de trabajo. Claro, ya tengo una vida acá, ¿verdad? Sin embargo, como que es muy apresurada las declaraciones del presidente. Bueno, pues tenían que ser rápidas, porque primero todavía no llega el 1 de diciembre. Exactamente. No es un presidente en funciones, ya electo sí, desde luego, reconocido. Claro. Pero él tenía que dar un punto de vista al respecto. Cuando tienes a un presidente en los Estados Unidos que te va a decir que lleguen aquí a la frontera y les pongo al ejército, ¿qué le falta decir a Trump, como en los tiempos nazis? Los voy a mandar a la cámara de gases, los voy a mandar a un campo de concentración, o los voy a matar. Eso dijo Trump. Bueno, pero todos sabemos que el presidente Trump pareciera que no concuerda o no piensa lo que él dice, ¿no? Porque como que contesta demasiado rápido, no piensa antes de hablar. Habría que analizar cuál es realmente la decisión de este señor. Sin embargo, para lo preocupante sería, ¿existe presupuesto para dar empleos a 5,000 personas más cuando en México no hay trabajo, y que el gobierno saliente y los anteriores no han arreglado la situación laboral? No te estoy diciendo que el gobierno dé trabajo, pero lo que sí puede hacer es crear, ¿no?, las oportunidades de trabajo. Bueno, por supuesto que Andrés Manuel tiene muy claro, primero, si el presupuesto bien empleado va a alcanzar más de lo que no ha alcanzado hasta la fecha, porque las fugas son enormes. Entonces, por un lado, lo que él dice, podríamos integrarlo, no dijo ya ni a todos, ni que ese era el camino para que México le diera trabajo a Centroamérica. Ese no es el planteamiento, sino dijo, bueno, si ellos no encuentran en estas reuniones que está haciendo el presidente Peña es todavía presidente, pareciera que ya no lo es hace mucho tiempo, pero él tenía que dar una respuesta. Los 3 presidentes de los 3 países afectados por esta migración se tienen que poner de acuerdo, y no nada más es lo acertado
es que mandó a Marcelo Ebrard, que podía decir, bueno, no tiene funciones, pero ya fue a ver qué pasa, pues hablar ante Naciones Unidas, para que Naciones Unidas también entre. Es un problema de humanidad, no nada más es de Centroamérica. Entonces, ¿no? la respuesta de AMLO fue una salida inmediata. Humana, con sentido, Política. pero racionalmente aceptable, porque nunca dijo párenlos, frénenlos, mátenlos, acaben con ellos, ¿verdad? Como dijo Trump. Entonces, yo creo que su planteamiento sí tiene sentido. No creo que sea el camino de decir, pues vengan todos los que no tienen trabajo allá, no. Pero mira, si vienen jóvenes, a mí me impactó mucho la declaración de un muchachito como de 12 años o algo así. Dicen, ¿tú con quién vienes solo? ¿Y por qué vienes con el grupo? Dice, porque se hizo mucha publicidad en la radio en Honduras y yo me anexé porque quiero estudiar, en mi país no hay oportunidad y si en esta caravana lo logro, ¿qué le puedes decir a un joven de esos? Bienvenido, ¿no? Definitivamente. ¿Por qué no? Ahora, que es cierto que hay quienes les ha costado 5 años, 10 años y no sé, y algunos ni siquiera les den la nacionalidad, eso es cierto. Las trabas administrativas, burocráticas, la corrupción, quien tiene un acta falsa y de repente se nacionaliza solo porque se encontró, bueno, todo esto se llama corrupción. Entonces, ¿cómo rompes con esto? Primero, un mensaje al mundo que México tiene una vocación humanista de años y de siglos. Desde la Virgen de Guadalupe. Claro, y además todo el mundo adquirió y está en la Constitución, en el artículo primero, que todo aquel que pise suelo mexicano tiene libertad por si venía huyendo de un esclavismo, de una marginación o de amenaza de muerte. Entonces no está más que Andrés, yo creo que regresando a lo que siempre fue este país en términos de política exterior, en términos de bienvenido a los que contribuyan a este país y a todo el mundo es de migración. Entonces en ese sentido le doy la razón a Luis. Bueno, ¿y cómo reacomodar? Primero analiza el problema. Decían apenas los 10,000 ya regresaron a Honduras. Algo se platicó con ellos, ¿no? Algo se les dijo. Entonces no es bienvenidos y vengan caravanas y fueron esos otros 10,000 o 20,000, porque esa no es la solución. Pero lo que hizo fue rápido, se me hace muy humano, se me hace muy racional. Y Peña escondido en el rincón de su oficina porque tiene más miedo a que lo investiguen, a sacar ya la cabeza. Y tiene de qué preocuparse. Ah, sí, ¿cómo qué? Pues de todas las ¿La casa, por ejemplo? No, y las corruptelas en las que ha participado. La Casa Blanca y el aeropuerto es nada junto a todo lo que ha hecho. O sea, te lo digo con conocimiento de causa. Si tuvieras que comparar los últimos 3 presidentes entre estos, ¿cuál sería? ¿El peor? Bueno, mira, alguna vez en una mesa de café platicábamos de lo mismo y hacían una comparación. Decían, no, es que Fox fue peor. No, Peña Nieto. Yo ante la discusión de los amigos les dije, yo declaro empate. ¿Cómo? Declaro empate. Empate. Sí, porque quien es un poco más, es como quien es más bandido que otro, porque uno robó más y otro menos, ¿no? Tan mal uno como el otro, ¿no? O uno mató a 20 y otro a 21, pues el que mata a 21 más asesino. Yo declaro empate. Bueno, ante la agenda, Ineptos y corruptos. La agenda que presentó el presidente virtual aún, ¿verdad? Dime algo. Para ti, de todos los proyectos, todos los planes, ¿cuál sería el mejor para el país? Porque presentó una lista y ya se deshizo de unos cuantos. Bueno, sí, si tú hablas del proyecto que presentó Andrés López Obrador. Tenemos, porque yo soy parte de ese proyecto, desde las 3 elecciones atrás, y te podría decir que desde antes, pero bueno, vamos a hablar de los últimos tiempos, los 50 puntos básicos que Andrés ha presentado están en el internet. A mí me tocó colaborar con un grupo de especialistas en lo que era inicialmente el punto 22, que es energía. Hemos planteado desde la primera campaña de Andrés hasta la tercera ahora, lo mismo adecuándola. Es racional, es ir a los proyectos productivos y es recobrar nuestros recursos energéticos.
nuestra política exterior hecha pedazos. O sea, cuando tuvimos un presidente Fox que le fue a decir a los bolivianos que se tragaran su gas, ese es un presidente de un país, o la ignorancia de este señor y la corrupción sin límites, trayendo a un señor que era candidato a la presidencia, pues, apostando, si lo traemos antes y le pegamos, a lo mejor nos la perdona. Y a los 5 minutos que había abandonado México, le seguía pegando al gobierno, porque él dijo, a los débiles los aplasto. Negociar con alguien así es verdaderamente indigno. Va a pasar a la historia como un agachón, como un cobarde, y yo espero que se le investigue y pague las consecuencias. En eso anda buscando amparos por él. Una última pregunta y tal vez un poco álgida, porque honestamente me causa mucha gracia cada vez que hago la pregunta y la respuesta se me hace muy nefasta. ¿Crees tú que con este gobierno con el que viene el presidente AMLO, ¿sí?, la situación de los pobres cambiará a pobre para más pobre, a pobre para medios pobres, o cuál sería el estatus? Mira, yo creo que dentro del voto de esos 30 millones, te puedo decir cosas contundentes, contestando concretamente lo que preguntas. ¿Sabes cuál fue el voto más importante? ¿Tú crees que todos son de Morena? ¿Tú crees que todos son de izquierda? ¿Tú crees que todos coinciden? No. Es un voto de la esperanza. Pero, ¿en dónde va a haber resultados? Aplicando el presupuesto primero a las áreas productivas. Si no generas riqueza, no alcanza nada para nadie. Si lo que tienes es corrupción, lo poco que tienes menos. Lo único que sí te puedo decir, va a haber más empleo, sí, porque se va a ocupar en las áreas productivas, sí, porque se va a ir al proyecto de energía para tener independencia energética, dejar de importar gasolinas, porque se va a reforestar. Esto ya no es una cuestión, tú me podías haber preguntado, oye, ¿y Andrés Manuel es un ecólogo o un ecologista maravilloso? No, o resembramos o volvemos a sembrar nuestros bosques, o el planeta se asfixia. ¿Será una decisión de un hombre inteligente y de un gobierno de izquierda? No, es un hombre consciente, igual que todos estamos tratando de luchar para que podamos respirar. Decía el premio Nobel mexicano, este ingeniero químico de apellido Molina, no se preocupen en el futuro ni por el petróleo, ni por el oro, ni por nada. Ya no vamos a poder respirar en este planeta, y la situación ecológica avanza a pasos enormes, los sentimos, los vivimos. Entonces, que diga que reforesta y utiliza mano de obra para reforestar, y claro, puede haber maderas ahí preciosas donde se puedan dar en las condiciones. Es una forma de generar empleos y es productivo porque está a favor de la salud. Entonces, en lugar de perdonar 2.5 billones en 3 años a las empresas transnacionales que siguen contaminando, que se vaya a salud, que se vaya a educación, que se vaya a energía. Entonces, la respuesta es muy rápida. Va a haber empleo, sí, porque el presupuesto se va a manejar en mejores condiciones, sí. No es milagroso, ¿no? Bueno, pero no me respondiste, nada más me dices sí, no me respondes. A ver, la respuesta es más pobres, más ricos. No, porque siempre han salido más ricos. Yo creo que el nivel de la pobreza extrema es lo que hay que atacar. ¿No hay que erradicarla? Esa es la pregunta que me encanta. No hay que erradicarla. Pero yo la siento la pregunta casi como milagrosa. Alguien tiene la voluntad y se da. No. La pobreza se erradica creando condiciones de trabajo, siendo más productivos. Para allá vamos, sí. ¿Qué tanto? No te podría decir el índice, pero sí te puedo decir, pobreza extrema se va a batir, sí. Corto plazo, no, es imposible. Un proyecto de un desarrollo en un país como está en estas condiciones, como lo están entregando, son proyectos de mediano y largo plazo. Entonces, aquí te respondo, de la noche a la mañana no, pero tenemos que ir inclusive a la educación en las universidades. Tiene que ser conciencia, la gente que está dispuesta a trabajar, que ya tiene una forma de vida, que la conozco, gente jubilada,
que se han ido a presentar a la casa de Andrés diciendo yo no quiero ya ganar más, tengo de qué vivir, quiero trabajar. Nunca nos hicieron caso, nosotros como jubilados del área de energía, nos hicieron a un lado diciendo no vamos a cobrar más porque ya tenemos un salario. Bueno, nos hicieron a un lado. Ahora, ¿sabes qué va a pasar? Ahora sí vénganse. Ya no anden de habladores, quieren trabajar con el salario que tienen de jubilados, por supuesto que sí. ¿Tú crees que yo estoy aquí en alguna comisión con salario? Pues te informo que no. Ni un litro de gasolina me pagan ni lo estoy cobrando. Ya que haces una pregunta fuerte, pues yo te respondo. Como yo, hay mucha gente. No, no somos mayoría, pero sí queremos hacerlo. Entonces van a mejorar las condiciones. Con gente así, sí. Y nuestro pueblo tiene esta tendencia. Yo creo que es una tendencia latinoamericana y de otros países. La gente te ayuda y tiene poco. Aquí pides de comer y si te dan de comer. Claro, trata de ganarte, pero también no lo agredas, no lo dañes. Entonces la pobreza va a tener otro rumbo, va a tener un cambio y la inversión económica va a tener otro giro, sí. Estoy claro que sí. Y no es milagroso, no es por ser buenos y malos, racionales. En ese sentido sí se va a erradicar la pobreza extrema. Ya me dices, si el pobre será rico y el rico más rico. Allá el que piense que vino al mundo a enriquecerse, el que piense eso, que vea un psiquiatra. Bien, Echeverría, ingeniero, le agradezco mucho la entrevista, su tiempo, ¿sí? Gracias por su aportación. Bien, esta fue una plática con el ingeniero Echeverría de Morena. Veremos qué dice la sociedad poblana en relación a su